y toma el trono. Ven y toma el trono. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Sean todos bienvenidos, los que están aquí y en los que están en las medios sociales. Vamos a leer en Salmo 100, capítulo 4. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y darle gracias a Dios por este día tan hermoso. ¿Okay? Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos permites un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, desde que antes que saliéramos de nuestra casa, Señor, tú estás presente, Señor, en este lugar, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, por un día más de vida, Señor, por mis hermanos que están aquí hoy presentes, Señor, y los que nos están viendo, Señor, por las medias sociales, Señor. Te pido que los bendigas, Señor, y que los guardes, Señor. Gracias, Espíritu Santo, seas tú bienvenido, Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Amén y amén. Gloria, gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Dios les bendiga, hermanos que están aquí. ¿Cómo están? Ya su nombre. Gloria a Dios. Un día hermoso, un día bello que nos presta el Señor, que nos regala, nos da la oportunidad de estar aquí reunidos en su presencia para darle gracias. Cuáles son las bendiciones, todas las cosas buenas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, por todo aquello que nos ha tentado, por todo aquello que ha tratado de robarnos el gozo, por desviarnos de su camino. Él sigue diciendo: aquí estoy, aquí está mi mano y mi camino. Gracias, Señor. A Él le cantamos. Amén. Aleluya. Un grano de arena en un ancho desierto, así es el hombre a la presencia del Señor. De un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Se la sabe, cantémosla. Un grano de arena fui yo en el desierto. Un grano de arena antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Hoy que somos templo del Espíritu Santo, columnas fieles, apoyo de la verdad, siempre en nuestros labios surge un dulce canto con el cual podemos a Cristo adorar. Levantemos nuestras voces. Un grano de arena fui yo en el desierto. Un grano de arena
donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena fui yo en el desierto. Aleluya. Puede cerrar sus ojos, levantar sus manos, alabar al Señor. Este canto quiero levantar mis manos, Señor, hacia ti, darte gracias y también pedirte perdón, oh Dios Santo, por todas esas faltas y fallas. Recibe hoy toda la gloria, toda la gloria, la honra honor. Bendito Dios, Dios le bendiga, Dios les guarde. Pastor, tiene este lugar. Amén, amén. Gracias, gracias a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Una vez más quiero aprovechar para darles la bienvenida a todos los que hoy estamos aquí. Dios les bendiga, es una bendición, un placer verles una vez más. A todos los que hoy están en sus hogares, lejos, cerca, Dios los bendiga, sean bienvenidos. Hoy tenemos, visitas también, y Dios bendiga a nuestros hermanos que hoy vienen desde Nueva York, ¿verdad? Gloria al Señor. La semana pasada llegaron algunos, pueden ocupar sus lugares, nuestra hermana Maribel con su hija, su esposo, y ellos ya, me parece que ya retornaron, pero hoy están pues otra prima y otro primo, ¿verdad? Y sobrinos también con nosotros. Es un matrimonio que hoy están con nosotros y deseamos mucha bendición para ellos, ¿verdad? Son 5, ¿verdad? 5 visitantes hoy. Amén. Posteriormente, después del sermón, el estudio, vamos a dar lugar para que ellos vengan y nos saluden. Amén. Y que pues compartan una bendición para todos nosotros. Pero los que estamos ya aquí presentes, pues Dios los bendiga, hermanos, seamos bienvenidos, la iglesia en general. Dios bendiga a todos los hermanos, pastores, iglesias y hermanos y familias que hoy están también entre nosotros a través de este medio. Realmente vivimos un tiempo y una época en la cual las redes sociales, todos estos medios cibernéticos, están siendo utilizados para poder estar cerca los unos de los otros y poder compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios por esa bendición, pero también damos gracias a Dios, hermanos, porque estos tiempos finales, yo sé que para el mundo que no conoce a Dios, realmente son tiempos complicados que los asustan, les causan temor, les quita el sueño, la paz, la tranquilidad, y viven una vida perplejas por todo lo que depara el destino. Pero damos gracias a Dios porque el pueblo del Señor, cada vez que vemos estos acontecimientos, estamos seguros y conscientes que nos acerca más para estar con nuestro Dios, la venida del Señor Jesucristo. Así es que esto es una grande bendición. Vamos a aprovechar el tiempo para a ganar tiempo, porque el tiempo realmente vuela, el tiempo marcha muy rápido. Así es que vamos a aprovechar el tiempo. Quiero pedirles que si tienes su Biblia y quiere acompañarme, vamos a leer en Colosenses capítulo 1, versículo número 16. Hoy estamos dando continuidad al glorioso tema que Dios nos ha permitido iniciar, el tema angelología, un tema muy importante que nos está trayendo información y luz en torno a estos tiempos finales, como lo comentábamos en el estudio pasado. Satanás sabe que sus días están contados, son cortos, y por eso dice la palabra que ha descendido airado, tratando de ganar tiempo terreno para destruir a muchos hombres y también a muchos cristianos. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16, lea con su Biblia, acompáñeme, lo haré audiblemente. Así dice la palabra: porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Bueno, es una palabra muy maravillosa. Le voy a pedir que oremos, aunque ya lo hemos hecho al principio. Vamos a orar por esta palabra para que el Señor traiga revelación, instrucción y enseñanza. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Padre, venimos ante tu presencia para darte gracias, para agradecerte por las múltiples bendiciones que cada mañana tú haces palpables sobre nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por la vida que tú nos prestas. Te doy gracias por la salvación tan grande que ha venido a nuestra vida, a nuestro hogar, a tu iglesia en general. Te doy gracias, Señor, por la bendición y el cuidado, oh Dios, que tienes para todos nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de tiempos difíciles, muy complejos, oh Padre, tu mano permanece en derredor nuestro. Y aunque, oh Dios, huestes de demonios, ángeles caídos, Satanás, Señor, oh Dios, controlando muchas áreas de la vida de este tiempo, de este mundo, oh Dios, nos mantienes libre, oh Dios, y sobre todo en victoria. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y por la palabra de autoridad tuya. Oh Dios mío, reprendemos todo espíritu de error, todo, oh Dios, demonio, toda acción perversa del diablo. La hacemos, oh Dios, nula en el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad, todo problema, toda atadura sea rota por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y te pido, Dios, que bendigas nuestras vidas. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, gracias, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga en esta maravillosa hora. Que Dios traiga luz a nuestra vida a través de esta palabra que hoy tenemos, el tema angelología. Quisiera introducir, bueno, haciendo algunos comentarios muy importantes, porque alguien de alguna manera preguntaba por qué este tema en especial. Bueno, este tema es importante, hermanos, así como el tema escatológico que nos habla de los tiempos de hoy en día presente, los cumplimientos proféticos. El tema angelología realmente va muy cercano a todos los acontecimientos finales. La Biblia dice que el diablo está muy activo más que nunca, actuando, trabajando, como su palabra lo expresa, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en los aires. Una jerarquía que está tratando de desestabilizar el reino de Dios y también de destruir a tantos cristianos que descuidadamente le den lugar al diablo. Dice el apóstol San Pedro, capítulo 5, versículo 8, porque el diablo anda cual león rugiente alrededor de cada uno de nosotros, de cada familia, buscando cómo destruir, a quién devorar, a quién matar, robar y destruir en el infierno. Por eso es importante, como el apóstol Juan recibió en Apocalipsis, es una palabra muy importante dada a una de las 7 iglesias de Asia, y les advierte, señalándoles y diciéndoles que los que no han conocido las profundidades de Satanás, esta expresión es muy importante, hermanos, ignorar
todo lo que es lo profundo de Satanás es ignorar realmente las estrategias que nos van a garantizar éxito, seguridad y permanencia cristiana e integridad física. La palabra nos habla que el diablo realmente es padre de mentira y peca desde el principio. Antes aún de que el hombre fuera formado, el diablo ya había, dice la palabra, maquinado cómo destruir lo que Dios está edificando. Y en este mundo realmente las huestes de maldad están tan activas como nunca en la historia, créalo, hermanos. Por eso, como cristianos, si no estamos alertas, si no estamos despiertos para hacerle frente, en una buena lid, en una buena batalla, porque hay batallas equivocadas que se pierden por ignorar, como dice la palabra, las escrituras, pero también el poder de Dios. Dos cosas: ignorar las escrituras, la santa palabra de Dios, pero también ignorar el poder de Dios. De tal manera que todo esto es, sin lugar a dudas, un asunto tan importante que tenemos que cuidar. Hoy vamos a entrar de lleno a esta palabra. El tema pasado hablamos sobre las jerarquías de los ángeles, sobre todo los ángeles malos. Ese tercio de ángeles que son también incontables, innumerables. Hoy vamos a hablar sobre nombres y también identidad de los ángeles en general. Y quisiera hacer un resumen de introducción, pasando ya directamente a estas presentaciones que tenemos de láminas en nuestras pantallas. Lo podrán ver, y los que estamos aquí en la pantalla también. Y encontramos que el tema angeleología contiene un tema muy importante. Ya hablamos sobre el ángel de Jehová, quién es y cuáles son sus funciones. Un tema muy, muy maravilloso. Ángeles buenos, los ángeles, arcángeles. Hoy vamos a estar hablando de esto. Los querubines, los serafines, los ángeles malos, Satanás, ángeles caídos, demonios. En este tema vamos a aprender lo que tiene que ver con ángeles caídos, pero una gama que en la vida cristiana, en el carácter cristiano, muchas veces no hemos logrado entender el tema demonios. ¿Quiénes son realmente? Este tema es muy profundo y vamos a aprender cosas importantísimas. Satanás, sus nombres, sus estrategias. Vamos a estar también aprendiendo sobre todo lo que son las características de los ángeles en general, pero también las manifestaciones satánicas, cómo Satanás actúa, porque ha logrado tanto terreno ganado en la iglesia, en muchos cristianos, pastores, líderes. Y estaremos hablando también al final sobre doctrinas satánicas, todo lo que es el ocultismo, brujería, hechicería, lo que es la obsesión, la opresión, la posesión demoníaca. Hay un libro que hace años se escribió, y ese libro dice: ¿puede un cristiano endemoniarse? ¿Puede un cristiano endemoniarse? Esto sonaría lo mismo como: ¿puede un cristiano ser atado con una enfermedad de un demonio? Había otro libro que también lo he en algún momento en el pasado mencionado en la iglesia. Dice este libro: ¿por qué cuando los santos se pelean? Bueno, tiene que ver todo con las manifestaciones satánicas. Todo lo que tiene que ver con la influencia de demonios. Este es el temario que vamos a estar hablando. Dentro de las jerarquías
aprendimos de acuerdo a la palabra en el tema pasado. Hoy no vamos a ahondar ya en esto, no llevaría tiempo. Hablamos de que las jerarquías bíblicamente están la gama de los tronos, los dominios, los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y las malicias espirituales. Esta gama jerárquica, sin lugar a dudas, cuando lo interpretamos y estudiamos en la gama de los ángeles caídos, Satanás es el jefe y comandante de todos los ángeles caídos y los demonios. Y Satanás tiene una estructura organizada, jerárquicamente hablando, de los ángeles que él sedujo y engañó. De tal manera que Satanás tiene líderes, pero también grupos organizados para atacar, como tronos, dominios, principados y así malicias espirituales. Y el propósito de Satanás es poder ganar más terreno, poder lograr dominar al mundo, continentes enteros, países, ciudades, estructuras políticas, económicas, religiosas, pero también estructuras familiares que pueden lanzarse hasta por muchas generaciones, y que por muchas generaciones las familias pueden quedar atadas con cuestiones de ataduras, ya sea de enfermedades, de violencia, de asuntos, de adicciones, de inmoralidades, de pobreza, al igual que países. Entonces vamos aquí a encontrar que el diablo realmente tiene expandido un sistema demasiado organizado, de tal manera que cuando el diablo realmente emprende una batalla, una jornada para destruir una familia, una iglesia, un pueblo, una ciudad, un país, un sistema político, tiene muchas expectativas de ganar terreno, a menos que Dios no se lo permita, o que este ataque vaya dirigido a la iglesia, a una familia cristiana, y la familia se descuide. El hecho de ser iglesia, ser cristianos, eso no representa la seguridad de que vamos a sobrevivir a un ataque del diablo, a reserva de que tengamos una dependencia de Dios y que podamos tener la cubierta de Dios. No olvidemos que por cada ángel caído hay dos ángeles buenos en favor nuestro. Y también la palabra dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, que es Satanás. Así es que en la vida cristiana, si nos queda claro los principios y conceptos bíblicos y no descuidamos nuestras decisiones, aunque muchas de las veces alguien dice o pudiera decir: he ayunado por esta decisión, quizás un cambio de vivienda, quizás por un proyecto o un negocio, pero es importante tener la convicción y seguridad de que Dios, de acuerdo y basados en su palabra, lo que vamos a desarrollar está respaldado en su palabra. De no ser así, entonces es una puerta abierta donde Satanás va a actuar, a ejercer autoridad para destruir. No olvidemos que por cada ataque que el diablo lanza, y esto lo vamos a estudiar posteriormente en lo que son las estrategias de Satanás para destruir, siempre que el diablo lanza un ataque, esos ataques, su victoria no es momentánea,
ni tampoco espontánea. Es decir, que alguien de la noche a la mañana terminó en la drogadicción, o en el adulterio, o en el pecado. Es claro y obvio, de acuerdo a la palabra, que el diablo trabaja mucho antes. Les pondré un ejemplo y vamos a continuar. Cuando David pecó en adulterio, cometiendo una ensarta de graves pecados, David pecó con una mujer. La palabra menciona que David cometió varios problemas: mentir, asesinato, adulterio y todo lo que resulta. Pero es claro que Satanás trabajó mucho antes atrás, mucho antes, quizás meses o hasta años. Hay batallas que el diablo las ha comenzado años atrás. Y es por eso que Dios muchas veces nos advierte en sueños, en palabra profética, de que vienen problemas, de que puede venir una muerte, de que puede venir algo. Y no necesariamente cuando Dios nos está hablando quiere decir que vamos a morir, o que vamos a ser destruidos, o que vamos a fracasar, o que vamos a empobrecer, o que vamos a caer en una trampa del diablo. Dios nos está advirtiendo, porque Él conoce todo y somos sus hijos, y Él nos advierte, y no solamente nos da palabra, nos advierte, algunas veces inclusive nos estorba para no morir, porque el diablo quiere matarnos físicamente, y algunas veces Dios tiene que quizás propiciar la descompostura de nuestro auto para no viajar, porque el diablo allá está acechándonos. O algunas veces quizás le hacemos la parada al autobús, al bus que nos va a transportar, y ahí el diablo está amenazando nuestra vida para matarnos en un accidente, y resulta que hacemos la parada y el autobús sigue, como ese testimonio que daba de aquel cristiano que le hizo la parada y se fue el bus, el autobús, y él enojado rápido trepó en un taxi y le dijo: alcanza el autobús porque yo quiero viajar, se me hace tarde y tengo que asistir a determinada cita. No te exasperes, no te enojes, ni te desesperes, hermano. Dios tiene control de todas las cosas. Y este hombre enojado, hermano, corrió y subió al taxi y fue tras el bus. Y a los pocos minutos, cuando voltearon a ver, el bus estaba allá. Fue un desfiladero y muchos muertos. Él se libró, él dio gracias. Quizás a ese momento ni siquiera entendía que Dios le estaba librando una muerte segura. Dios nos cuida, hermanos. Creo que esa es la parte buena que tenemos de ser cristianos, de que Él nos guarda, Él nos cuida. Dice la palabra que nuestra alma escapó del lazo del cazador. Se rompieron esos lazos y podemos escapar en el nombre de Cristo Jesús. Pero hay que ser avisados, dice la palabra, porque el avisado ve venir el mal y huye. Bendito es Dios. Estas son las jerarquías que la palabra de Dios nos enseña. Hoy vamos a hablar sobre la habitación de los ángeles en términos generales, nombres e identidad. Espero que nos pueda dar tiempo. Son temas muy importantes, hermanos, créanlo. En relación a la habitación de las huestes angelicales, buenos, malos, demonios, Satanás, arcángeles, serafines, querubines. Una ocasión tocó alguien a mi puerta, era un testigo de Jehová, y dice: vengo a hablarle del reino de Dios. Usted conoce la trama que traen ellos. Y en la plática salió el tema de los ángeles. Yo no sé ni por qué razón. Dice: ¿usted conoce realmente cómo el diablo trabaja? Le digo: pues sí, leo la Biblia. Usted sabe que hay arcángeles, serafines, querubines, delfines. Le digo: ¿delfines? Y reaccionó. Digo: ¿que no los delfines son los que andan allá en el mar? Oh, sí, ¿verdad? De veras. Pero pues, le habló de los delfines. No hay delfines. Y hermano, ha habido demasiada
controversia en dónde realmente habitan los ángeles. En la palabra de Dios les voy a presentar esta lámina que diseñé. En 2 Corintios capítulo 12 versículo 1 al 4, aquí se nos narra cuando Pablo, dice la Biblia que en un éxtasis que debió de suceder cuando lo apedrearon y lo sacaron dado por muerto, dice que él tuvo un éxtasis y fue transportado. Él habla, dice, en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé. Dios lo sabe. Yo no puedo hablar más de las cosas. Solo quiero decirles que fui transportado hasta el tercer cielo. Fui transportado hasta el tercer cielo. Bueno, aquí tenemos el centro de la tierra. Esto de más gris representa la tierra y en el centro está el infierno. Y a un lado del infierno, aquí no lo coloqué, pero ya usted conoce este estudio porque es muy trillado ya. A un lado del infierno, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué existe? ¿Qué existe? Antiguamente estaba el seno de Abraham, y entre el seno de Abraham y el infierno estaba otro lugar. ¿Qué lugar era? ¿El Hades? No. Una gran cima que separaban ambos lugares. Pero la palabra cima, ahí está escrito con S en Apocalipsis. Entonces cuando cima con S se escribe, es una profundidad, así como el Gran Cañón del Colorado. Y cuando se escribe con C, es un como monte, hace una cima. Cima para abajo con S y cima. La Biblia describe que antes de Cristo, entre el infierno y el seno de Abraham, en el infierno iban a parar los malos, al seno de Abraham los hombres justos. Y esa gran cima era como una profundidad que posteriormente la palabra la describe como el gran abismo. Una cárcel donde posteriormente han sido confinados ángeles malos, demonios, y donde la palabra también describe que Satanás va a ser atado por un gran ángel y encadenado y lanzado a esa gran profundidad que no es el infierno, aclaramos, de acuerdo a la palabra, y será encadenado y atado, encerrado por 1000 años. Bueno, aquí tenemos el infierno, a un lado está el abismo, y después tenemos el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Los 3 cielos. Es el todo. El primer cielo es nuestro medio ambiente, es la atmósfera, donde vuelan los aviones, donde vuelan las aves. El segundo cielo es donde están los astros, la luna, el sol, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano, Plutón, la Vía Láctea, todas las galaxias. Es un universo. Y aunque se le llama el infinito, en realidad no es tan infinito como parece. Para nosotros sí, porque somos muy finitos, es decir, tan pequeños. Pero el universo tiene dimensiones. La palabra inclusive habla de dimensiones, no da que kilómetros o millas, pero bueno, está dimensionado el segundo cielo, que es el universo. Aquí lo vemos. Y el tercer cielo, yo quitaría esta línea última, porque este sí es infinito. Bueno, pues por esta gráfica y el diseño gráfico pues no nos permite quitar, pero usted quite esta línea, y este tercer lugar es infinito, es la morada de Dios, donde vive precisamente Dios, que es infinito. Gloria a Dios. Tercer cielo, primer cielo, segundo cielo,
el hombre ha logrado solamente viajar a la luna. Algunos no creen que llegó, pero bueno, no vamos a entrar hoy en ese detalle. Pero el universo es enorme. Es enorme. Los grandes telescopios no le hallan el fin. Hay galaxias tan grandes que realmente, por eso aquel hombre de Dios escribió, dice: cuando veo el universo, la luna y las estrellas, digo, ¿qué es el hombre? Somos muy pequeños. Bien, este es el medio hábitat universal. Ahora, ¿quién habita en el primer cielo? Bueno, pues somos nosotros los hombres, las aves que vuelan. Hay quien afirma, de acuerdo a la Biblia, usando algunos versículos que quizás no han podido o no los interpretaron de manera correcta, hablan que los ángeles caídos habitan y su habitación es aquí en la atmósfera. Y eso no es aceptable bíblicamente. Es verdad que en la atmósfera, en los aires, como dice su palabra, por permisión de Dios tienen cierta acción. Por eso la palabra habla que en las jerarquías hay gobernadores de las tinieblas, de los aires, que se mueven. Sin embargo, formalmente, de acuerdo a la palabra, los ángeles caídos habitan en el segundo cielo. Se han escrito libros, se han determinado episodios en la palabra, y aunque en la Biblia aparentemente hay poca información, pero realmente no olvidemos que no podemos hacer de un versículo a una ley, y todo lo que interpretemos de acuerdo a la hermenéutica debe de usarse toda la bendita palabra de Dios, trazándola de una manera correcta. Entonces, los ángeles malos habitan en el segundo cielo, ahí en la soledad. Dijo un astronauta cuando pisó la luna: el desierto de la soledad. Inclusive uno de los primeros que pisaron la luna escribió un libro, y él afirmaba, él es cristiano, afirmaba, así lo escribe, que él sí creía que en el universo, y en este caso él pisó la luna, afirmaba que ahí habitan los ángeles malos. Y el tercer cielo es la morada de Dios. Los tres cielos. Encontramos, hermanos, que la palabra de Dios habla que los ángeles malos, incluyendo a Satanás, dice que después de que suceda el rapto de la iglesia, la palabra nos habla en el Antiguo Testamento y también Apocalipsis que Satanás dice que será lanzado a la tierra. O sea, es una aplicación literal. O sea, será lanzado. Si hoy nos da tiempo, al final hablaremos sobre las 3 caídas de Satanás. Y la última es en el lago de fuego. Gloria a Dios por eso. El enemigo de nuestras almas, por fin, en el lago de fuego por la eternidad. Alabemos a Dios. Vamos a entrar ahora de lleno para hablar sobre los nombres de los ángeles. No olvidemos que cuando hablamos de los ángeles, la palabra ángeles es una palabra general que a su vez de ahí se describen las cuestiones de identidad de cada una de las áreas angelicales
que a continuación lo vamos a estar narrando en la palabra. Pero cuando hablamos de los nombres, encontramos que la palabra de Dios, este libro que tengo en mis manos, es nuestra Biblia, que los católicos y otros gremios religiosos la llaman la Biblia protestante. Nuestra Biblia protestante contiene, ¿alguien lo puede decir fuerte? ¿Cuántos libros contiene? 66 libros. Y los 66 libros, ahora quiero preguntar a los que están aquí en el centro solamente, ¿son apócrifos o son libros canónicos? Canónicos. ¿Qué son libros canónicos? Bueno, libros canónicos, la palabra canónicos viene de canon, y la palabra canon viene de un griego que es caña. Caña de medir. La caña se usaba antiguamente para medir, como hoy decir un metro. Entonces, los 66 libros de nuestra Biblia son libros canónicos. ¿Qué quiere decir? Que son libros que fueron medidos y fueron hallados puros, santos, dignos de confianza. Son la pura revelación e iluminación de Dios. Son libros que nos hablan la palabra de Dios, libros que Dios reveló. Sin embargo, hay otro tipo de Biblias, por así decir, o libros religiosos. Está el Corán, pero hoy quiero hablar de la Biblia católica. La Biblia católica no contiene 66 libros, contiene más libros y más adiciones a Daniel, Esther y otros libros, Tobías, Baruch, etc. Entonces vamos a encontrar que la Biblia, nuestra Biblia, la palabra de Dios solamente narra a dos ángeles por nombre, y son el ángel Gabriel y el arcángel Miguel. Yo pregunto, ¿alguien ha descubierto otro nombre en nuestra Biblia cristiana, 66 libros? Yo no. Solo está Gabriel como un ángel, está en la esfera de los ángeles, y solamente está Miguel como un arcángel, y nada más. Son dos seres angelicales identificados por nombres: Gabriel y Miguel. Gabriel, un ángel; Miguel, un arcángel. Y usted se preguntará, ¿qué es arcángel? A continuación es de lo que vamos a estudiar. Pero antes de pasar al siguiente punto, encontramos, bueno, aquí quizás no distinguen la letra, está oscura. En la Biblia versión católica se mencionan en los libros apócrifos otros ángeles por nombres. ¿Qué son libros apócrifos? Son libros que no pasaron la prueba. Son libros apócrifos, es decir, que no son confiables y que no se determinan como libros inspirados divinamente. Y aunque son libros que contienen historia y que inclusive es correcta, pero ya en torno al asunto de la pureza de la palabra, contienen graves errores. Una ocasión yo les platicaba de que en una ocasión, bueno, como estudioso de la palabra, yo he leído parte del Corán, he leído todos los libros del Mormón y he leído todos los libros apócrifos. Necesitamos conocerlos para estar conscientes. Y me llevé una experiencia demasiado notoria, porque la Biblia, bueno, yo la he leído toda varias veces y es maravillosa. Y cuando leo Génesis y paso a Éxodo y termino en Apocalipsis, tal parece que estoy leyendo el mismo volumen. O sea, no hay discrepancias, ni contradicciones, ni cambio de estatus o de lenguaje. Pareciera que los 66 libros los escribe un solo hombre. Y aunque hay ciertas notariedades, pero realmente no difiere. Usted está leyendo y tal parece que Génesis, Éxodo, Levítico y hasta llegar a Apocalipsis está trazado por una línea
de un solo personaje, como que solo uno lo escribió, y no es así. Lo escribieron varios personajes. La Biblia, o en bibliología, se narra que más de 40 autores que vivieron en diferentes continentes, separados de miles de años, que muchos de ellos ni siquiera se conocieron, en diferentes culturas. Unos se vivieron en Europa, otros en África, otros en Asia, otros vivieron 2000 años atrás, otros 1000 años para acá, y en diferentes imperios y culturas, pero resulta que es como si fuera un solo libro. Los escribieron diferentes, pero el que dictó fue el mismo Dios. Gloria al Señor. Por eso no hay ningún problema. Pero mi experiencia personal es que cuando yo paso a los libros apócrifos, como que voy caminando así en el pavimento, y como que de repente ya voy en otro terreno. Me saca de contexto. Empiezo a notar como que ya estoy en otro libro. Es como que usted está leyendo el libro de Dante, la Divina Comedia, y después se pasa con la revista de Calimán. Nada que ver. Son cosas diferentes. O como que usted está escuchando música en balada y de repente se pasa a rock o al vallenato, que es uno de los temas de actualidad, género musical, y nada que ver. O algo así calmado y de repente pues con rock pesado, o rap, nada que ver, así también. Y hermano, la versión católica contiene varias adiciones a algunos libros donde se mencionan por nombre a otros ángeles. Por ejemplo, ahí se habla de un ángel llamado Rafael, que se describe como protector de los viajeros, de la salud y del noviazgo. El ángel Rafael. Cuando se ven apuros, nunca vaya a clamar por Rafael. Ángel Rafael, ven a guardarme. Por favor, pídale a Dios y Él mandará a Miguel o a Gabriel o a otros ángeles, porque son innumerables. Pero está otro ángel llamado Uriel, encargado de las tierras y de los templos de Dios. Le aseguro que ese ángel, o por nombre, no existe. Es un invento solamente. Está el ángel Raguel, y aquí ya ni escribo qué es. El ángel Sariel y el ángel Remiel. Hay libros que se han escrito, inclusive esto es delicado, por eso yo le exhorto que sea muy cuidadoso con lo que mira en internet, porque posiblemente alguien dice, bueno, pues yo voy a tratar de no atrasarme, voy a ver el video que quedó grabado del tema angelología, pero también voy a irme a internet para pues no quedarme atrás, y ahí, y resulta que pues al rato pudiera ser, hermano Aarón, le faltaron 4 ángeles, 5 ángeles más. Remiel, Sariel, Raguel, Uriel, Rafael, y habrá otros más seguramente, pero estos ángeles son nombres apócrifos. Repito, ¿qué significa la palabra apócrifos? Falsos, no existen. Son invento de la mentalidad humana, no existen. Bíblicamente, solo encontramos, de acuerdo a la palabra, el ángel Gabriel y el arcángel Miguel, y nada más. Vamos a pasar adelante. Aquí tenemos la referencia bíblica. En Lucas capítulo 1, 26, la palabra del Señor nos narra la identidad de estos ángeles. En Lucas 1, 26, no leeré todos porque quiero avanzar, ya usted en casa los lee con más calma. Dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
con el fin de llevarle el mensaje a María. En Daniel 8:16 se vuelve a mencionar a Gabriel. En Lucas 1:19 se vuelve a mencionar a Gabriel cuando se presenta ante un sacerdote, el padre de Juan el Bautista. Y en Daniel capítulo 10 versículo 12, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿De quién se está hablando aquí? De Gabriel. Gabriel es mensajero. Pero dice, más el príncipe del reino de Persia. ¿Quién es el príncipe de Persia? No se refiere aquí ni a Ciro, ni a Darío, ni a Nabucodonosor, ni a... No. Aquí se refiere a Satanás directamente, a Satanás. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Fíjese que los demonios, los ángeles malos, el mismo Satanás, muchas veces va a oponerse para impedir que la gloria de Dios, la respuesta llegue a nuestra vida. Pero dice, he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes. Miguel es un arcángel, vino aquí para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, vino Miguel para emprender una lucha para que el mensaje que Dios había enviado a Daniel pudiera llegar. O sea, démonos cuenta cómo en las esferas espirituales hay grandes guerras y batallas. Vamos a pasar ahora de lleno para identificar a los ángeles por identidad. Y aquí encontramos a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines y a los serafines. Si nos damos cuenta, aquí solo es una gama de 4 grupos de ángeles identificados de acuerdo a su actividad, a su servicio. Aprendámonos esta línea, este grupo: ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Todos tienen una función específica al servicio de Dios y también de la iglesia, que somos sus hijos. Vamos a hablar de los ángeles primeramente. Y aquí encontramos la identidad de los ángeles. ¿Quiénes son? ¿Y cuál es la función de los ángeles? De acuerdo a la palabra ángel solo se menciona a Gabriel por nombre. Eso no quiere decir que solo haya un ángel por identidad. Así como también yo no creo que solo haya un arcángel, porque entonces solo tendríamos en las esferas angelicales de ángeles buenos solo 4 ángeles, y no es así. Aquí se mencionan solo 2 por nombre. Sin embargo, la palabra Gabriel es un nombre muy notorio en la Biblia. Algunos estudiosos, escritores, hablan de que posiblemente Gabriel es un ángel principal, de acuerdo a la escritura. Significa mensajero de Dios. Y en todos los casos, este ángel siempre aparece, siempre en la Biblia, para llevar un mensaje al pueblo de Dios. Lleva noticias importantes el ángel Gabriel. Pero aclaro, no quiere decir que solo haya un ángel. Hay muchos ángeles. Algunas veces le van a llevar a usted un mensaje a través de un sueño, a través de una palabra directamente. Esa es su función. Se hace mención del ángel Gabriel, siempre repito, llevando un mensaje. Por ejemplo, le llevó un mensaje a Daniel, en otra ocasión a María,
otra ocasión se la llevó al sacerdote, también padre de Juan el Bautista, y encontramos aquí que este ángel tiene una función muy específica. Los ángeles. Vamos a continuar. Esta palabra, pues bueno, ya la leímos hace un momento. Solo quiero leer Lucas 1:19. Dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de ti y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Este es un mensaje a Zacarías de parte de Gabriel, de que nacería Juan el Bautista. Bendigamos a Dios. Vamos a ahora pasar para conocer la identidad de los arcángeles. Si los ángeles, su función es como mensajeros de Dios, los arcángeles bíblicamente se identifican como guerreros de Dios. En hebreo, Miguel significa quien es como Dios. Hablo de Miguel, no de los arcángeles. Y los arcángeles son identificados como guerreros del Altísimo. Y aunque se menciona a uno por nombre, bueno, Miguel, de acuerdo a la escritura, muchos coinciden, muchos escritores, muchos maestros de la palabra, que Miguel es un príncipe importante, de los principales, así inclusive Gabriel lo describió. Qué maravillosa interpretación la Biblia nos da. Por eso leer la Biblia nos trae bendición. Y encontramos que también la palabra nos narra algo muy importante en la escritura. Mire, aquí tenemos varios versículos en la palabra. Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el mismo Señor, dice la palabra, con voz de mando, se habla de autoridad, y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía, me llama la atención porque siempre que hay una guerra no se manda a un serafín. Yo no he escuchado en la Biblia, no he leído. Nunca se habla de un ángel. Siempre que hay una guerra, en la Biblia se narran varias guerras. Una es en el Antiguo Testamento, cuando Daniel esperaba el mensaje y no llegaba porque había oposición y tuvo que ser llamado Miguel para pelear. Bueno, aquí lo mismo también. Dice la palabra, pero cuando el arcángel Miguel contendía, es decir, peleaba con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió Miguel proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que solo dijo: el Señor te reprenda. O sea, el diablo bíblicamente es un querubín, o sea, tiene mucha autoridad y poder. Sin embargo, Daniel es un principal príncipe que aparece en esta escena para hacer guerra. Y aquí vamos a encontrar que las guerras siempre son en cuestiones muy determinadas y muy importantes. En este caso, aquí vemos que la guerra era peleando por el cuerpo de Moisés. De acuerdo a la Biblia, nadie sabe dónde Moisés fue sepultado. La Biblia dice que Dios lo llevó y él lo sepultó. Y aquí nace la pregunta: ¿por qué el diablo peleaba el cuerpo de Moisés? ¿Y por qué fue enviado Miguel para también disputar por el cuerpo de Moisés? Esto ya lo aprendimos en unos temas pasados. El diablo trataba de robar el cuerpo de Moisés. Es una de las más claras interpretaciones, tratando de impedir, en este caso, la resurrección de Moisés. No olvidamos que Dios está interesado, así como el pecado condenará el espíritu, alma y cuerpo, Dios está interesado en nuestro espíritu, en nuestra alma, pero también Dios está interesado en nuestro cuerpo. Por eso Él lo va a resucitar para que vivamos por la eternidad después
del arrebatamiento en espíritu, en alma y en cuerpo. Es decir, como vernos ahora sí, pero con un cuerpo glorificado, santificado, un cuerpo espiritual, incorruptible, con un alma ahora santificada y un espíritu redimido por la eternidad. Gloria al Señor, hermano. Qué maravillosa experiencia vivir por la eternidad en nuestro triple ser. Bueno, lo que el diablo aquí pretendía era robar el cuerpo de Moisés, y aquí vemos a Miguel para venir a pelear. Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Oiga, aquí es importante, hay que ser muy específicos y muy meticulosos en la interpretación. Esto me llama mucho la atención. Miguel y sus ángeles. Miguel y sus ángeles. ¿Quién es Miguel? Es un arcángel. Pero aquí dice: y sus ángeles. ¿Quiénes son esos ángeles? Son los que están bajo su autoridad. O sea, que tiene legiones bajo su autoridad. Miguel es un principal. Muchos interpretan que aquí, cuando se habla de Miguel y sus ángeles, son arcángeles también. Es decir, no hay solo un arcángel. Y esto es claro en la palabra. Miguel, como un arcángel principal, príncipe de otros príncipes arcángeles, vamos, está él al frente, dice, y peleaban o luchaban contra el gran dragón. Aquí es la lucha, la batalla que en Apocalipsis se habla cuando el diablo es lanzado a tierra y se emprende una batalla feroz, cuando dice la palabra que apareció una mujer vestida de sol, y el sol y la luna hablando o representando al pueblo judío, y Satanás es echado a tierra para perseguir por 3 años y medio al pueblo de Israel, pero Dios lo libra. Pero también dice la palabra que viene Miguel y sus ángeles para emprender esta gran batalla contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Pues es una revelación. No olvidemos que Apocalipsis hay capítulos que nos narran toda una historia, desde que Satanás fue lanzado del cielo al segundo cielo y después a tierra para emprender lo que es el último tiempo de guerra de los 3 años y medio y durante la gran tribulación. Puede alabar a Dios, hermano. Alabemos a Dios. Gloria al Señor. Pues bien, esto es lo que la Biblia habla de los arcángeles, pero hay más. La palabra nos habla que los arcángeles son autoridades de guerra para emprender defensa al pueblo de Dios. Vamos a pasar ahora a la siguiente ronda, que son los querubines. ¿Qué son los querubines? La palabra de Dios nos habla que los querubines son considerados por trabajo en el servicio de Dios como guardianes del trono de Dios. Esto es maravilloso, hermano. Adelanto un poquito, pero lo voy a aclarar un poco más. En el tabernáculo vemos imágenes de querubines frente al lugar santísimo en las cortinas. Vemos querubines después de que Adán y Eva son echados del huerto del Edén, y querubines con espadas flameantes. Pues bien, encontramos que los querubines son considerados guardianes del trono de Dios y aparecen en lugares específicos que representan demasiada presencia de Dios, o lugares muy específicos. Por ejemplo, el lugar santísimo, ya lo dijimos, el huerto del Edén y otros lugares, como es el arca del pacto, que era el mueble más sagrado del lugar santísimo del tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios. Había 2 querubines así frente a frente. Estaba el propiciatorio, donde ahí se llevaba sangre para ofrecerla a Dios. Bien, pero aquí hay algo.
Ya usted hoy creo que ya está imaginándose o ya supo que la palabra de Dios habla que Satanás, la Biblia lo describe, que su nombre original era Luz Bella. El nombre original de Satanás es Luz Bella. De ahí se deforma la expresión para dar como resultado Lucifer. Satanás, el diablo, bueno, tiene muchísimos nombres, aparte de los que el hombre le ha inventado. Pero bíblicamente tiene muchos nombres: padre de mentira, Apolión, y bueno. Y la palabra de Dios nos habla que el diablo, dice que cuando Luz Bella fue creado, dice que fue creado de manera hermosa, hubo fiesta en el cielo. Y Satanás, o Luz Bella en este caso, en aquel entonces, en la eternidad, antes de que el hombre fuera creado, dice que fue puesto por Dios para ser cubridor del reino de Dios. Es decir, que Lucifer era un guardián del trono de Dios. Quiere decir que entonces Satanás, ¿qué es en la gama de identidad? Satanás es un querubín. No es serafín, no es arcángel, ni un ángel. Satanás es un querubín. Mire, aquí lo vemos en el Edén, a los arcángeles. No hablo aquí ya de Satanás. Satanás es un querubín, pero hay muchos querubines. En Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Entonces quiere decir que hay muchos querubines. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El huerto del Edén es un lugar, representa un lugar muy sagrado. Actualmente en la doctrina escatológica se habla como el lugar perdido, el Edén. ¿Dónde está el Edén? No existe ahora. Pero la Biblia dice que resurgirá en el tiempo postrero. Pero este lugar, dice la palabra, fueron echados a Adán y a Eva. ¿Por qué Dios los sacó? ¿Por qué no les permitió estar ahí? La palabra dice que los echó fuera porque en el huerto del Edén había un árbol muy notorio que usted recuerda. Había dos: el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos ya habían comido de ese árbol. Pero aparte había otro árbol. ¿Alguien lo recuerda? El árbol de la vida. Aquí hay cosas muy importantes y no quiero hacer mucho tiempo, pero sí lo quiero explicar. De acuerdo a la Biblia, Dios, cuando forma al hombre y lo pone en el huerto del Edén, quiero hacer preguntas para ustedes y los que están en sus casas también puede responder ahí en la página. Yo quiero hacer esta pregunta: ¿cuántos árboles Dios prohibió a Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Alguien quiere decirlos? ¿Cuántos? Uno solamente. No dice la Biblia que Dios prohibió dos. Dios solo le prohibió que comiera del árbol de la vida. ¿Estoy en lo correcto? Repito. Gracias a Dios. Qué bueno, está atento. Dios no le prohibió a Adán y Eva que comieran del árbol de la vida. No aparece en la Biblia. Dios solamente le prohibió que comiera el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era lo que demostraría su integridad de obediencia. Pero Dios no le prohibió el árbol de la vida. Quiere decir que entonces, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva, en vez de ir al árbol prohibido, hubieran ido al árbol de la vida, hubieran comido de ese fruto? ¿Qué hubiera pasado? Serían eternos. Ellos no habían pecado. Yo pudiera aquí ver que esa sería como la réplica de lo que vamos a hacer nosotros al futuro: un cuerpo en inocencia. Si ellos hubieran comido del árbol de la vida, ellos hubieran vivido para siempre. Eso la Biblia lo describe. Dice: entonces Dios, hermano, echó fuera del huerto del Edén a Adán y a Eva y le dijo: ahora ellos son como uno de nosotros. Dios está hablando en su esencia de personalidad.
Ahí no está hablando Dios con Miguel o con Gabriel, no, está hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, ahora ellos, ahora conociendo el bien y el mal, son como uno de nosotros conociendo lo bueno y lo malo. Entonces, para que no alarguen su mano y coman tomando del árbol de la vida y vivan para siempre, vamos a sacarlos y pondremos arcángeles para que no entren y coman. Ese fue un acto de misericordia, hermanos, porque vivir eternamente en pecado es como vivir con un dolor de muelas por la eternidad. ¿Quién aguantaría a nadie? La muerte, en cierta manera, es algo normal y hasta en cierta manera algo que Dios estableció para poder tener un cambio de estatus y que Dios nos resucite o nos transforme si vivimos cuando sea el tiempo final y poder, hermano, vivir pero la eternidad, pero con un cuerpo diferente. Yo no quisiera vivir eternamente con este cuerpo, hermano, porque ahorita ya me cansé, ya me dio hambre, ya me duele la espalda. Yo no quiero vivir con este cuerpo. Yo quiero un cuerpo transformado, nuevo, porque es para vivir por la eternidad, que pueda viajar por las galaxias, que pueda vivir por la eternidad sin un dolor de muelas, migraña, dolores estomacales, las rodillas, las articulaciones, desgaste. Yo no quiero vivir con este cuerpo. Quiero un cuerpo transformado. Bueno, esto es lo que sucedió, hermano, que Dios echó fuera a la pareja, y ahí dice la palabra que puso a 2 querubines para guardar. Entonces nos damos cuenta que los querubines son guardianes, protectores de lugares santos y sagrados. En el tabernáculo, dice la palabra, harás el tabernáculo 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y harás grabando querubines de obra primorosa. Ahí vemos esas grandes cortinas que dividían entre el lugar santo y el lugar santísimo, y fueron bordados figuras de querubines, representando que eran guardianes de ese lugar. Al lugar santísimo no entraba nadie, más que solamente tenía autoridad Moisés. Podía entrar varias veces al año, y el sumo sacerdote también, pero solo una vez por año. Y con todo eso tenía que santificarse antes y vivir en santidad. Llevaba sus túnicas y en la solapa unas campanas que cuando iba caminando, esas campanillas sonaban, y si dejaban de sonar, representaba que había caído muerto, porque era tanta la presencia de Dios. Ahí era la gloria de Dios, el lugar santísimo. Ahí vemos a querubines también guardando el lugar santísimo. El propiciatorio. En el lugar santísimo había un mueble, era el más sagrado, era como un baúl así, y encima tenía una cubierta del propiciatorio, y enfrente 2 querubines así viéndose frente a frente, y dentro del arca del pacto del testimonio había o estaba un vaso con maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaban las tablas de la ley, o sea, cosas importantísimas. Y encima una cubierta donde el sumo sacerdote llegaba trayendo sangre de corderos y las presentaba. Propiciatorio significa propiciación, es decir, que el sacerdote traía sangre y la ponía aquí, como diciendo: Señor, acéptame tal como soy, sé propicio, acéptame. Esta doctrina de la propiciación ahora es algo diferente en la gracia. Bueno, no ahondaré más por el tiempo. Y tomaba la sangre el sacerdote y salía al atrio y rociaba al pueblo para santificarlo, perdón de pecados. Ahí estaban los querubines también presentes. Pues bien, encontramos
que la palabra de Dios nos habla que Satanás es un querubín también. Él fue considerado en la antigüedad como el guardián del trono de Dios. Era un puesto, por así decir, muy elevado. Por eso la palabra narra que dice la Biblia que el corazón de Luz Bella, que es Satanás hoy, dice que se envaneció y dijo para sí: subiré a las alturas y me haré semejante al Altísimo, y a los lados del norte, en el monte de Sión, pondré mi estrado, como diciendo mi trono. Él quiso envanecerse, igualar a Dios, sedujo a ángeles. Es sorprendente cómo ángeles buenos, hermanos, fueron seducidos. Y ahí se operó la rebelión más grande de la historia en el cielo, rebelión que hoy en día continúa en las iglesias, en el mundo, en los países, en las familias. Satanás empezó a seducir a ángeles buenos, diciéndolo: ¿saben qué? Síganme, si me siguen les daré puestos, aquello. Bueno, ya ustedes conocerían la trama. Y logró seducir y engañar una de las tres partes, una tercera parte de ángeles buenos. Los engañó. ¿Qué les pudo haber dicho? Usted imagínese. Simplemente creo que esto es claro y muy entendible. Él usó todo tipo de estrategias, terminando en la seducción, engaño de una tercera parte de ángeles. Es decir, que si eran 3,000 ángeles, engañó a 1,000. Si eran 3 ángeles, engañó a 1. Pero como es incontable, engañó a multitudes. Y dice la palabra, yo recuerdo una ocasión que alguien preguntó: bueno, ¿que Dios no se dio cuenta? Sí, Dios se dio cuenta. ¿Por qué no impidió Dios? ¿Por qué no de inmediato, cuando vio la rebelión de Satanás, por qué no le echó fuera? No, ¿por qué no? Porque Dios permitió. Bueno, Él lo permitió para prueba de fidelidad a Dios, de obediencia. Y cuando Dios conoció, porque Él sabe todo, el número que había sido engañado, dice que entonces envió arcángeles con ángeles para echar fuera de su presencia a ese tercio de ángeles y a Luz Bella, convirtiéndose en Lucifer, el diablo, padre de mentira. Tengamos cuidado, porque la rebelión es como el pecado de la adivinación o la hechicería, y esto es condenable de acuerdo a la palabra. Bendigamos a Dios. Serafines, estamos terminando, hermanos. La palabra serafines significa ardientes. Su labor es alabar y proclamar la santidad perfecta de Dios. Su labor, bueno, los ángeles aprendimos que son, ¿qué cosa? ¿Qué hacen? Mensajeros. Los arcángeles, guerreros. Los querubines, cubridor, guardianes de la gloria de Dios. Pero los serafines significa ardientes. Su labor es alabar y proclamar la santidad perfecta de Dios. Siempre que en la Biblia leemos, sobre todo Apocalipsis, los serafines no cesan de alabar a Dios. No cesan de alabar a Dios. Gloria al Señor. Creo que como iglesia, hermano, debemos de tener esa actitud como los serafines. Algo que es muy notorio. Recuerdo hace muchos años alguien nos hizo una pregunta: pastor, ¿los ángeles tienen alas? Le digo, pues no, o sea, no creo que necesiten alas para volar. Pero lo que sí puedo responder es de que la Biblia sí habla que tienen alas, porque los serafines, aquí se describe que tienen alas. Y no solamente tiene 2, la Biblia dice que tienen 6 alas.
Antes de pasar una imagen más, Isaías capítulo 6, 1, 2 y 6, dice la palabra: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo por encima de él. Pero aquí un paréntesis, dice, y sus faldas llenaban el templo. Estamos hablando aquí de la gloria de Dios, de la presencia, de la unción de Dios. Gloria al Señor. Dice, y por encima de él había serafines. Gloria a Dios, dele gloria a Dios, hermano. Y la palabra dice, y los serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con las 2 más cubrían sus pies, y con las otras 2 volaban. Qué notorio es esto, hermanos. Esto no es solo asunto de leer y decir, 2 alas para cubrirse los ojos, 2 alas para volar y 2 para cubrirse los pies. No, aquí hay enseñanza. Aquí hay enseñanza, y muy poderosísima. Yo quisiera en otro momento hablar de esto porque es amplísimo, pero por hoy yo quiero decirle que ellos están frente a la presencia misma de Dios y adoran a Dios, lo alaban día y noche, aunque en el cielo no hay día y noche, pero es un modismo hablando de nuestro lenguaje humano. Eternamente dice la Biblia que no cesan de alabar a Dios, y lo hacen pero bien. De ahí la exhortación de que cuando vengamos a la casa de Dios, olvídese de todo el exterior. Olvídese si hay un hermano a su lado. Ay, ¿qué tal si me ve que estoy levantando, o llorando, o postrando, o saltando? Usted alabe a Dios. Alabemos a Dios, adorémoslo, pero sin cesar, con libertad, con gozo. Decía alguien, un predicador, Dios no necesita nuestra alabanza ni nuestra adoración, porque Él tiene serafines que le adoran y le alaban día y noche. Pero cuando lo hacemos nosotros, Dios, créalo, Él se regocija, Él se goza, porque entramos a su presencia. Y voló hacia mí, dice uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar, pues dice, con unas tenazas, llegó ante este varón de Dios, profeta. Los serafines, hermano, están presentes cada vez que estamos en la iglesia. Yo creo que aquí en este momento hay serafines junto con nosotros, haciendo grupo para alabar a Dios, para encender ese bosque de fuego de adoración y de alabanza, y decirle, Señor, gracias, 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 Señor. Ellos tienen una función importante, una responsabilidad de funciones de guardia y adoración. Lo adoran día y noche, sin cesar. Se postran. Y los 24 ancianos también, dice, arrojan sus coronas frente al trono de Dios y dicen, al que es digno, al que es digno de adoración, gloria al Señor. Estas huestes angelicales, hermanos, sin lugar a dudas, tienen funciones específicas. Estas identidades bíblicas de ángeles tienen funciones que lo hacen con adoración, con alabanza, en agradecimiento. Cuanto más nosotros, hermano, siendo hombres y pecadores, debemos de adorar a Dios, hermano, en todo momento, en todo tiempo. No solamente 2 horas los domingos, jueves o los martes, no, sino adorarle en todo tiempo. Aquí en la iglesia, en el templo, en la casa, en la calle, en el trabajo. Adorarlo a Dios.
No somos serafines, pero quiero decirte que somos más bienaventurados, porque no somos espíritus creados, somos pueblo de Dios, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para comunicar el mensaje de Dios, pero también para adorarle. Usted que ha venido este día a este lugar, vivamos para agradecer a Dios, encendiendo la llama de adoración cada día. Usted que está ahí en su hogar también, viva para Dios, sirviéndole y adorándole. Algo que me impacta y que la Biblia lo describe: fuimos creados para su alabanza. Si algo sabemos hacer muy bien, aunque usted no lo crea, es alabar a Dios y adorarlo. Pero muchas veces no lo hacemos porque hay negligencia y pecado y rebeldía. Pongámonos de pie y vamos a adorar a Dios por un instante. Padre que estás en los cielos, aquí estamos en tu presencia. Aquí estamos en tu presencia. Aquí estamos en tu presencia, Dios, adorando y bendiciendo tu nombre. Aquí estamos en tu presencia, Padre, dándote la gloria y la honra, la adoración y la alabanza. Aquí estamos, Señor, diciéndote gracias, gracias, porque eres grande, eres poderoso, eres digno de adoración, eres digno, oh Dios, de recibir toda la gloria, toda la alabanza. Levanta tus manos. Sí, mi hermano, levanta tus manos en alto y dile gracias. Gracias, 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 Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu inmensurable amor. Gracias por tu divina presencia. Gracias porque eres Dios. Gracias porque eres digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza. Oh, gracias porque, oh Dios mío, por tu llaga hemos sido sanados. Tu muerte nos ha asegurado libertad. Tu resurrección nos ha elevado a las alturas. Eres maravilloso, eres santo, eres glorioso. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Padre.